Les saluda, Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y le invito a estudiar la Palabra de Dios, continuando con la segunda parte del tema, la segunda venida de Cristo. Reino milenial y el juicio final. 3. La segunda venida de Cristo. La venida de Cristo desde el cielo con sus santos y ángeles a tomar posesión de su reino en la tierra. Apocalipsis 19, 11, 14. Su victoria está representada por el hecho de estar sentado sobre un caballo blanco. Los ejércitos celestiales, santos y ángeles, están asociados con él en su victoria. Versículo 14. Viene sobre un caballo blanco en victoriosa conquista. Los redimidos comparten su triunfo, y también se los ve venir montados en caballos blancos. La segunda venida de Cristo será presenciada por todos los santos ángeles y por todos los santos de todos los tiempos que están en el cielo. Es la venida con sus santos y no la venida por sus santos. Aunque un propósito importante de la venida de Cristo es libertar a los santos afligidos que aún viven en la tierra, la descripción del suceso en Mateo 25, 31 afirma que todos los ángeles estarán con él. Apocalipsis 19, 11, 21 es aún más explícito y presenta a los ejércitos celestiales que le siguen. Estos indudablemente incluyen a los santos ángeles y a los santos que están en el cielo. La segunda venida será un tiempo de reunión de todos los elegidos, los resucitados, los trasladados y aún los que estaban en sus cuerpos naturales sobre la tierra. Todos participan, de un modo u otro, en este dramático suceso relacionado con la segunda venida. Cristo, en su venida, estará acompañado por los santos ángeles y los santos. Su propósito en su venida es juzgar al mundo, librar a quienes han confiado en él, sean judíos o gentiles, traer un avivamiento en Israel y en el mundo, restablecer el reino de David e introducir la dispensación final de su reino sobre la tierra por 1000 años. Tomada como un todo, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento que ocurre al final de la gran tribulación, para introducir el reino milenial. Será una venida personal y corporal que será visible en todo el mundo, y será la manifestación de la gloria de Dios. Estará relacionada con la tierra más que con el cielo y especialmente con Jerusalén en el Monte de los Olivos. Satanás, atado y echado en el abismo en la segunda venida de Cristo, se ejecuta el juicio condenatorio no solo sobre un mundo blasfemo y sus gobernadores, sino también sobre Satanás y los ángeles caídos. En Apocalipsis 20, 1, 3, Juan escribe: había un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En esta gráfica visión se registra un nuevo avance en el juicio de Satanás. Juan no solamente ve a Satanás atado y arrojado en el abismo siendo confinado allí, sino que se da también la razón de esta acción. El propósito es que Satanás sea incapaz de engañar a las naciones hasta que se hayan cumplido 1000 años y haya llegado a su término el reino milenial. Aunque esta verdad se le da a Juan en una visión, la interpretación es clara. Satanás es incapacitado para que no engañe más al mundo como lo hizo desde que Adán y Eva fueron creados. Cualquier cumplimiento literal de Apocalipsis 19, 20 exige que ocurra primero la venida de Cristo e inmediatamente después sea atado Satanás. En Apocalipsis 20 se menciona 6 veces el período de 1000 años, señalando los acontecimientos que la preceden y los que la suceden. El encadenamiento de Satanás ocurre, muy claramente, antes del comienzo de los 1000 años. El juicio de Israel y las naciones en la segunda venida de Cristo se incluyen juicios sobre Israel y las naciones entre los grandes acontecimientos que establecerán el reino sobre la tierra. Los juicios comienzan con el juicio de los santos resucitados del Antiguo Testamento, israelitas y gentiles, y los santos de la tribulación, israelitas y gentiles. Sin embargo, estarán presentes en este suceso, en juicios separados, los israelitas y los gentiles que todavía estén viviendo sobre la tierra. Estos últimos juicios tienen que ver con la separación de los que han sido contados por dignos de entrar en el reino y de los que han sido considerados indignos y quedan excluidos. El juicio de Israel resucitado y de los gentiles, además de la resurrección que ocurre en el arrebatamiento de la iglesia, hay también una resurrección de muertos justos en conexión con la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Como se dijo anteriormente, esto es mencionado en Daniel 12, 2, Isaías 26, 19 y Job 19, 25, 26. También se ve la resurrección de Israel en conexión con su restauración como nación en el tiempo de su segunda venida.
En Ezequiel 37, en la visión del Valle de los Huesos Secos, aprendemos que aunque la restauración de los huesos secos para ser un cuerpo vivo es simbólica de la restauración de Israel, es también el tiempo en que Israel saldrá de sus tumbas. 37, 12, 14. Aquí parece combinarse lo simbólico y lo literal. En el mismo capítulo se presenta a David como una persona resucitada que sirve como rey sobre Israel bajo Cristo. En general, el Antiguo Testamento da una fe firme a todos los que creen en la resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20 se dice que la resurrección de los mártires de la tribulación ocurrirá en relación con la segunda venida de Cristo. Probablemente esté conectada con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Se dice que los resucitados vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, Apocalipsis 20, 4, y aparentemente serán recompensados del mismo modo que la Iglesia fue galardonada en el tribunal de Cristo. La fidelidad a Dios hasta la muerte en el servicio brindado se les reconoce dándoles parte en el reinado con Cristo sobre la tierra. Se hace mención especial de los que murieron como mártires de la tribulación, diciendo que serán resucitados en conexión con la segunda venida de Cristo para establecer el reino. En Apocalipsis 20, 4, Juan escribe que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta afirmación es explícita en el sentido de que los mártires de la tribulación serán resucitados cuando Cristo venga a establecer su reino. Apocalipsis 20, 5 declara: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Surge, naturalmente, la pregunta de cómo puede ser esta la primera resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La respuesta es que la expresión primera resurrección se refiere a todas las resurrecciones de los justos, aun cuando se encuentren ampliamente separadas por el tiempo. Todas ellas son primeras, esto es, antes que la resurrección final de los impíos. Consecuentemente, la expresión primera resurrección se aplica a todas las resurrecciones de los santos sin consideración de cuándo ocurrían, incluyendo la resurrección Cristo mismo. Consecuentemente, puede concluirse que los justos muertos de Israel y los gentiles serán resucitados en el tiempo de la segunda venida de Cristo, y esta resurrección incluirá a todos los que no están incluidos en la resurrección y traslación realizada en el arrebatamiento de la Iglesia. El juicio de Israel viviente. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida también librará a su pueblo de los perseguidores. Muchos ya habrán sido asesinados, Zacarías 13, 8, pero los que sobrevivan serán liberados por Cristo cuando Él venga, Romanos 11, 26. Los israelitas que son librados de sus enemigos, sin embargo no son todos dignos de entrar en el reino, puesto que algunos no son salvos. Serán congregados ante el Señor y serán juzgados, Ezequiel 20, 33, 38. Primero se cumplirá la reunión de todos los israelitas de todo el mundo, Ezequiel 39, 28. En Ezequiel 20, 35, 38, el Señor dice: os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Israel congregado se divide en dos clases de personas, los que han aceptado a Jesús como Salvador y Mesías y se cuentan por dignos de entrar en el reino, y los que todavía son rebeldes, incrédulos y son excluidos y muertos. Aunque Israel es una nación favorecida y aunque Dios le ha dado abundantes bendiciones especiales, la salvación personal aún depende de la fe y la relación individual con Dios. El juicio de los gentiles vivos. El juicio de las naciones concierne al juicio individual de Dios sobre los gentiles, en contraste con su juicio sobre Israel. Este juicio lo describe nuestro Señor en Mateo 25, 31, 46 como un juicio que seguirá inmediatamente a su segunda venida. En el versículo 31 se dice que ocurre de este modo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la descripción que sigue los gentiles son descritos como ovejas y cabritos reunidos y mezclados ante el pastor. Siendo diferentes en especie, son separados unos de otros, las ovejas a la mano derecha del rey y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey invita a las ovejas a entrar en el reino. A ellas les dice:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Versículo 34-37. Cuando las ovejas preguntan cuándo fueron hechas las acciones justas, el rey les responde en Mateo 25-40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis enseguida. El rey se vuelve hacia los de la izquierda y les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y versículo 41. El rey sigue diciendo que ellos no han hecho las obras de misericordia realizadas por las ovejas. Los cabritos responden, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Y 44. El rey les responde, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y 45. Entonces se declara que los cabritos serán lanzados al tormento eterno, pero los justos son introducidos a las bendiciones de la vida eterna. Este pasaje ha creado algunos malentendidos debido a su énfasis en las obras. Un estudio superficial parecería indicar que las ovejas se salvan a causa de sus obras y que los cabritos se pierden por su falta de obras. Sin embargo, la Biblia deja en claro que la salvación no es por obras en ninguna dispensación. Aún la ley mosaica que enfatizaba las obras jamás tuvo entre sus promesas la salvación como una recompensa por las obras fieles. Más bien la norma para todas las dispensaciones la declara Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debido a su posición en Adán, su primer padre que pecó contra Dios, todos los hombres han nacido perdidos y sin esperanza en sí mismos. Solamente sobre la base del sacrificio de Cristo podría alguien ser salvo en el Antiguo o Nuevo Testamento, Romanos 3:25-26. La ley de las obras es solamente un camino de condenación, mientras que la ley de la fe es el camino de salvación, Romanos 3:27-28. Si esto está bien establecido en otros pasajes, ¿cómo podría explicarse el juicio de las ovejas y los cabritos? El principio comprendido en este juicio es el de las obras como una evidencia de salvación, y no como una base de la salvación. Aunque la fe solamente puede salvar, también es cierto que la fe sin obras es muerta, es decir, no es una fe verdadera, Santiago 2:26. Las obras de las ovejas son especialmente significativas en el contexto de la gran tribulación por la que estos pueblos habrán pasado. En este período habrá un antisemitismo mundial y muchos israelitas serán muertos. Bajo tales circunstancias será muy significativo que un gentil proteja a un judío, a uno de estos mis hermanos más pequeños. Mateo 25:40. En realidad, que un gentil proteja a un judío en un tiempo en que los judíos están siendo perseguidos hasta la muerte sería poner en peligro la propia vida y libertad. La única razón posible para tal bondad bajo tales circunstancias, en un tiempo de gran engaño satánico y odio hacia los judíos, será que el gentil es un creyente en Cristo y las Escrituras reconocen una posición peculiar de Israel como pueblo escogido de Dios. Consecuentemente, aunque la bondad hacia un judío pudiera no ser especialmente significativa en circunstancias especiales, en este contexto de sufrimiento mundial para Israel la bondad hacia un judío se convierte en una marca inconfundible de salvación verdadera en Cristo. Así, aunque las ovejas no se salvan sobre la base de sus obras demuestran que son salvas. Es el principio de ser conocidos por sus frutos. En este juicio se permite que los gentiles justos entren en el reino. No se les da la tierra prometida, que pertenece solamente a Israel, pero se les permite vivir en la tierra milenial, en un tiempo de bendiciones sin precedentes para gentiles e israelitas. Por otra parte, los cabritos son echados al fuego eterno. Si esto se refiere a que son echados en el Hades, para ser resucitados después y ser echados en el lago de fuego, o si se refiere a la entrada inmediata en el lago de fuego, no es completamente claro. En cualquier caso, pasan por el castigo eterno y se les niega el privilegio de ser ciudadanos del reino milenial. El juicio de Dios sobre los gentiles es otro recordatorio de que Dios observa nuestras obras y que nuestras obras deben demostrar nuestra fe.
Aún pequeñas acciones como la de dar un vaso de agua al sediento o dar de comer al hambriento no pasan desapercibidos para un Dios amante que está siempre atento al cuidado de su pueblo. Este pasaje es otro recordatorio de que el reconocimiento adecuado de la necesidad humana que nos rodea y la bondad y buena voluntad hacia nuestros congéneres es una de las evidencias más selectas de un corazón transformado que es producto de la fe en Jesucristo. El Dios que no permite que un gorrión caiga a tierra sin su voluntad también está preocupado de todos los problemas pequeños de sus criaturas. Quien tiene el corazón de Cristo tendrá un corazón sensible hacia el pueblo de Dios. Como resumen, digamos que las Escrituras enseñan claramente que en la segunda venida de Cristo todos los justos serán resucitados y juzgados antes que el reino milenial sea completamente iniciado. Solamente los malvados permanecerán en la tumba, esperando su juicio ante el gran trono blanco al final del milenio. 4. El reino milenial. El reinado de los santos, Apocalipsis 20, 4, 6. Diferentes clases de santos reinan con Cristo, versículo 4. La primera compañía, 4a, está compuesta por todos los redimidos desde Abel hasta la traslación de la Iglesia, 1 Corintios 6, 2, 3. Daniel 7, 9, 10. La segunda compañía, 4b, consiste de las almas de los mártires de la primera parte del período de la Gran Tribulación, en su estado descarnado, capítulo 6, 9, 11. Murieron por haber sido testigos de Jesús, y por su fidelidad, como remanente, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello por lo cual han sufrido la muerte, y su sangre clama por venganza, Apocalipsis 6, 10. Son el remanente de los judíos, a cuyo clamor se refieren los salmos imprecatorios y proféticos 35, 55, 59, 94, etc. Las vestiduras blancas indican la rendición de sus almas. Tenían que descansar todavía por un poco de tiempo, el corto período de la gran tribulación en la tierra, Daniel 9, 27, hasta que sus hermanos judíos creyentes compartieran su martirio, Apocalipsis 20, 4, 6. Incluyendo los 144.000, aunque aparezca extraño, estos 144.000 judíos sellados, serán arrebatados aproximadamente en el punto medio de la gran tribulación, Apocalipsis 12, 5. La tercera compañía, 4c, consiste de los individuos, almas, que no adoraron a la bestia, 13, 15, 17, y pertenecen a los mártires del último período de la tribulación. Apocalipsis 20, 4, 6. Se refiere a los santos de la gran tribulación, quienes entregarán sus vidas por causa de Cristo. Ellos serán incluidos en la primera resurrección de vida, y disfrutarán de todos los privilegios. La primera resurrección, 4d, 6. Y ellos, los mártires del período de tribulación, 4, 6, c, vivieron, es decir, resucitaron. Esta resurrección tiene lugar después de las bodas del Cordero, 19, 7, 9, y al comienzo del reino. De ahí que se diferencian tanto de la esposa, la iglesia, y de los invitados, los santos del Antiguo Testamento. Pero las tres compañías, 4ac, abarcan a los de la primera resurrección, 6a, que son bienaventurados y santos. Se diferencian de los no salvos, los otros muertos, que resucitarán en la segunda resurrección, para perdición, 11, 15, después del milenio, 5, Juan 5, 29. La segunda muerte, Gehenna, el lago de fuego, no tiene poder sobre estos, 6b, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios, unidos a Cristo, el Rey sacerdote, Zacarías 6, 9, 15, y reinarán durante la era del reinado de 1000 años, 6c, capítulo 11, 15. El gobierno de Cristo en el milenio será de justicia y paz. Esto se desprende de pasajes clásicos como Isaías 11 y Salmo 72. El milenio comenzará con todos los adultos convertidos como verdaderos creyentes en Cristo. Los hijos que nazcan durante el milenio serán sujetos al reinado justo de Cristo y serán castigados hasta el punto de la muerte física si se rebelan contra su rey, Isaías 65, 17, 20. Zacarías 14, 16, 19. El pecado abierto será castigado y nadie podrá rebelarse contra el rey en el reino milenial. Bendiciones espirituales en el milenio. Aunque el milenio se describe correctamente como el gobierno político de Cristo sobre la tierra, las características del reino proveerán un contexto para una vida espiritual abundante en tal grado que ninguna dispensación anterior había podido lograrlo. Por cierto, esto se debe al hecho de que Satanás está encadenado, el pecado es juzgado de inmediato y se logra el conocimiento universal del Señor. Según Isaías 11, 9.
La tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Se dan muchas promesas de bendiciones espirituales interiores que provienen del nuevo pacto. Jeremías 31, 33, 34 declara: Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Será un período de justicia. Salmo 72, 7. Isaías 2, 4. Las condiciones espirituales también harán posible un gozo y una bendición no acostumbrados para el pueblo de Dios. Isaías 12, 3, 4. 61, 3, 7. El juicio final de Satanás. Apocalipsis 20, 7 dice: Cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo siguiente declara que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Conducidos por Satanás, muestran ahora su verdadero color una multitud de personas que habían profesado solo exteriormente seguir a Cristo. Estos son hijos nacidos en el milenio, forzados por las circunstancias a profesar fe en Cristo, pero realmente jamás habían tenido el nuevo nacimiento. Ahora, en abierta rebelión, rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén. Su suerte es un juicio inmediato y, según Apocalipsis 20, 9, de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Según el versículo 10, inmediatamente después, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación final de Satanás, porque su destino es el fuego eterno preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Los ángeles caídos también son juzgados, porque siguieron la rebelión original de Satanás contra Dios. Isaías 14, 12, 17. Ezequiel 28, 12, 19. Según 2 Pedro 2, 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. El infierno aquí se refiere al Tártaro, lugar de castigo eterno, y no al Hades, donde van los muertos impíos antes de ser arrojados en el lago de fuego. Apocalipsis 20, 13, 14. La destrucción de los cielos y la tierra antes del juicio del gran trono blanco se declara en Apocalipsis 20, 11. Huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Cumplida la carrera de la historia humana, se destruye la antigua creación, como se expresa en Apocalipsis 21, 1. El primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Pedro 3, 10, 12 se refiere a este acontecimiento y describe la dramática destrucción con estas palabras: Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas y 10. En el versículo siguiente declara: Todas estas cosas han de ser deshechas. B. 11. Y en el versículo 2 estos conceptos se combinan cuando dice: Los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Debido a la destrucción de la tierra y el cielo actuales, parece que el juicio del gran trono blanco se realiza en el espacio. El juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15. El trono y el juez, versículo 11. Esta escena del juicio cierra el milenio y marca el comienzo de la eternidad. El juicio es para los impíos muertos. Un gran trono blanco, describe el más grande de los juicios que jamás se haya tenido. El blanco representa la pureza y justicia divina que caracteriza las decisiones de Dios. El que estaba sentado en él es Cristo, Juan 5, 22, en cuyas manos se deposita la facultad de juzgar, versículo 11b. A los vivos ya los ha juzgado, Mateo 25, 31. Ahora va a juzgar a los muertos, 2 Timoteo 4, 1. Resurrección de los muertos impíos y su juzgamiento, versículo 12, 15. Los que son objeto de este juicio son aquellos que están muertos, tanto física como espiritualmente, 12a. Todos los no salvados están incluidos, grandes y pequeños, no importa cuál haya sido su posición en la tierra, 12b. Allí están, en la agonía y vergüenza de sus pecados, delante de un trono que es grande y blanco. No cuenta ni con altar ni con sangre para obtener el perdón. Cada uno de los pecadores está solo, cara a cara con Dios, versículo 12c.
Están enfrentados a sus obras, versículo 12d, pero están perdidos porque no aceptaron la salvación de Dios. Como almas perdidas son juzgados sobre la base de lo que hicieron, Efesios 5, 6. Es abierto el libro de la vida, que es el registro de los salvados, 13, 8, 17, 8. No contiene un solo nombre de persona no salvada, lo cual demuestra que este juicio es exclusivamente para los pecadores, versículo 15. Los muertos en la impiedad son levantados, versículo 13, a medida que la muerte, que aprisiona el cuerpo y el Hades que aprisiona el espíritu, liberan sus prisioneros, Juan 5, 28, 29. Finalmente la muerte y el infierno, Hades, son abatidos, versículo 14, al término de la primera resurrección, 1 Corintios 15, 26. El destino de los no salvados es el lago de fuego. La muerte segunda, el lugar de aislamiento del mal y de todos los pecadores, separados de Dios para toda la eternidad. Algunos de los condenados pueden haber sido relativamente buenos en comparación con otros que eran comparativamente malos, pero la falta de vida eterna es el hecho condenatorio. Todos los que no tienen vida eterna son juzgados sobre la base de sus obras y del rechazo de Cristo, y son echados al lago de fuego. La tragedia es que, según las Escrituras, Cristo murió por ellos y por los que son salvos. Los que han sido lanzados al castigo eterno pudieran haber sido salvos si se hubieran vuelto a Cristo. Su estado de perdición no se debe a la falta de amor de Dios, ni a la falta de disponibilidad de la gracia de Dios, sino al hecho de que no han querido creer. Los que nunca han tenido una oportunidad de oír el Evangelio se condenan por el rechazo del testimonio de Dios en el mundo natural, Romanos 1, 18, 20. También rechazaron la luz que tenían y son justamente condenados por su incredulidad. El juicio del gran trono blanco es el triste final de todos los que no tienen a Cristo como su Salvador y Señor. El cielo nuevo y la tierra nueva después del juicio del gran trono blanco y de la destrucción del primer cielo y la primera tierra, Juan escribe en Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El cielo nuevo no se describe, y todo lo que se dice acerca de la nueva tierra es, el mar no existía ya más. Apocalipsis 21, 1. El extraño silencio de las Escrituras sobre la apariencia de la tierra nueva y del cielo nuevo no se explica en ninguna parte. En cambio nuestra atención es dirigida hacia la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. La descripción general de la Nueva Jerusalén. Juan escribió su visión en estas palabras. Yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 2. El problema inmediato que enfrentan todos los intérpretes es el significado de lo que Juan vio. Si uno acepta la declaración tal como la expresa, Juan vio una ciudad santa llamada Nueva Jerusalén, en contraste con la vieja Jerusalén terrenal que había sido destruida cuando la tierra fue arrasada. Se dice que la ciudad desciende del cielo, de Dios. Es significativo que no se diga que la ciudad fue creada, y aparentemente existía durante el período previo del reino milenial, posiblemente como una ciudad satélite sobre la tierra. Como tal, pudiera haber sido el hogar milenial de los santos resucitados y arrebatados. Por la descripción de la tierra milenial se ve claramente que no había sobre la tierra ninguna ciudad como la Nueva Jerusalén durante el milenio. Algunos creen que Cristo se refería a la Nueva Jerusalén cuando dijo en Juan 14, 2. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Aquí en Apocalipsis se ve a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo y ciertamente con el destino de posarse sobre la nueva tierra. En 2 Pedro 3, 13 se hace otra predicción de nuevos cielos y nueva tierra, caracterizados como lugares donde morará la justicia. En consecuencia, se puede concluir que a través de las Escrituras se consideran el cielo nuevo y la tierra nueva como la meta final de la historia y como el lugar final de reposo de los santos. Por tanto, considerando que Dios en su gracia nos ha dado todo este tiempo para que podamos estar preparados para recibir de Él la herencia de la vida eterna, y ser la novia de Cristo y recibir la mayor recompensa en el cielo, siendo guardados de los horribles acontecimientos cuando las copas de ira de Dios sean derramadas sobre este mundo, y no solo eso sino también recibirá la mayor recompensa en el cielo. Una eternidad al lado de Jesucristo, Señor y Salvador. Por tanto, ¿está usted preparándose para vivir eternamente con Jesús? Si no es así, le invito a que acepte a Cristo como su Salvador. Él es el único camino a la eternidad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sí, amén. Ven Señor Jesús.